clase. Bien, bienvenido señorita Verónica Díaz a su clase del 13 de abril del 2021, su clase de periodo corto de recursos naturales de la carrera químico-biológico. Entonces, el día de ayer nosotros nos quedamos con los conceptos de sostenibilidad y los tres pilares de sostenibilidad. Hoy vamos nuevamente repasando ese concepto y vamos ampliando cuál fue el origen de la sostenibilidad, ¿no? Y entonces las Naciones Unidas definen la sostenibilidad como el hecho de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin que se comprometan las necesidades o la cobertura de necesidades de las generaciones futuras. Hay un tema bastante importante cuando ya se supere lo del tema de su registro. Estoy dejando en el campus virtual un archivo que se llama Sostenibilidad y Desarrollo, un enfoque sistémico. Entonces yo le sugiero, voy a enviarle por correo yo esos archivos para que usted en este fin de semana lo lea. Ya. Lea completamente. Hay una parte que habla de la sostenibilidad, pero desde el punto de vista matemático-estadístico. Eso de ahí usted no lo va a profundizar. Pero, por ejemplo, todo lo que es concepto básico de la sostenibilidad, que es el capítulo 2, la página 9. No las fórmulas, pero sí el concepto básico. Y los ejemplos. Porque en la lectura le dice, en el caso del bosque de especies autóctonas, el caso de la conservación de un ecosistema natural, y habla de la relación de las variables que intervienen en la sostenibilidad. Entonces los ejemplos sí los debe de revisar. El capítulo 3 habla del sujeto de la sostenibilidad. Entonces, cuando habla del sujeto, no es otra cosa sino los puntos de vista que caracterizan a la sostenibilidad. Entonces, ahí usted encontrará, por ejemplo, en el sujeto de la sostenibilidad, el sistema humano. Y ese sistema humano vinculado justamente a la parte socioeconómica del entorno, ¿no? Ayer nosotros decíamos que la sostenibilidad tiene tres pilares: la comunidad, la empresa y la autoridad. Y habíamos nosotros explicado que la empresa, que es la que maneja la tecnología y el know-how, en este caso del paper, del artículo que le estoy dejando para que usted lo revise, es parte también del sistema socioeconómico, porque la empresa genera justamente un recurso monetario, ¿no?, para quienes intervienen. Además, se convierte en el motor justamente de la actividad antropogénica. Entonces, ahí le encontramos el enlace a estos gráficos. Cuando menciona el tema de antropogénico, quiere decir la actividad humana del individuo, ¿no?, que pertenece a la comunidad. Entonces, por favor, revisar justamente el sujeto de la sostenibilidad o quienes hacen la sostenibilidad, ¿no? Por supuesto, se habla de los sistemas ecológicos, de la tierra en sí. Y ayer habíamos mencionado que en los recursos teníamos al agua, al aire, a la calidad de la atmósfera, a la flora y a la fauna.
Entonces, ellos son parte de este sistema ecológico acerca del cual se está refiriendo este documento. Y el documento también le explica la interacción, ¿no? Justamente de la comunidad o de la sociedad con el sistema ecológico y el ambiente externo. Entonces, lo que ayer estuvimos revisando de los pilares, este documento lo amplía. Lo amplía de manera tal que ilustra inclusive ejemplos, ¿no?, de fácil comprensión. En el capítulo 4 de este documento habla de los atributos o las características de la sostenibilidad. Y lo manifiesta o lo enfoca desde el punto de vista de los sistemas socioecológicos. Y entonces nombra las propiedades o aquellas características de la sostenibilidad que son fundamentales para que se pueda cumplir. Entonces habla justamente de la disponibilidad de los recursos, habla de la adaptación justamente con el medio externo, habla de la homeostasis. Como ustedes creo que habíamos visto la clase de biología, ¿no? Y en algún momento habíamos mencionado que los seres vivos como característica tienen la homeostasis, que la homeostasis es el equilibrio que nuestro organismo o nuestras células tienen que tomar con respecto al entorno para poder ajustarse o equilibrarse a las condiciones externas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, pensando en el ser vivo, ¿no?, la temperatura. Entonces, si yo quiero exponerme a un entorno muy frío, mi organismo va regulando internamente la temperatura de manera tal que pueda soportar estar en ese ambiente. Entonces la homeostasis es finalmente eso, ¿no? Es el equilibrio que se puede mantener con el exterior. Entonces, la homeostasis, decíamos en clases pasadas, genera respuesta por parte del organismo. Entonces, aquí hay muchísimo de un concepto que se llama la resiliencia. Entonces, la resiliencia se puede adquirir cuando, por ejemplo, el organismo se enfrenta a un medio adverso. Y claro, busca el equilibrio para poder subsistir y el organismo se robustece. Entonces, en este caso, cuando pensamos en la sostenibilidad, hay que analizar el tema del consumo de los recursos naturales. Entonces, los recursos naturales todos ellos no son renovables. Ahí nace otra división de conceptos, ¿no? Los recursos renovables y aquellos que no son renovables. Entonces, ya pensando en aquellos que no son renovables, como por ejemplo el agua, o como por ejemplo el suelo, la calidad del suelo, o la atmósfera, ¿no?, como tal.
Entonces, en el momento en que nosotros consumimos los recursos y no tomamos la precaución, por ejemplo, de evitar temas de contaminación o de impacto ambiental, sencillamente estamos cambiando las condiciones de estos recursos. Y al cambiarlos, los organismos que habitamos en ellos o que nos servimos de ellos, necesariamente tenemos que modificar. En la medida en que hablamos de modificaciones, tocamos el tema de, inclusive hasta de mutaciones, ¿no? Mutaciones a niveles celulares. Por ejemplo, los antiguos habitantes no hubiesen podido sobrevivir en un ambiente tan polucionado como el que tenemos hoy en día. Pensando en los habitantes. También podemos pensar, por ejemplo, en el caso de los peces de un río. Entonces, hoy en día, muchas especies han desaparecido. ¿Por qué? Porque no han soportado los cambios que existen justamente en el recurso de agua, ¿no? Hoy en día se conoce que la calidad de agua está muy deteriorada por el tema de la presencia de metales pesados. Entonces muchas especies no logran asimilar la presencia de metales pesados y simplemente mueren. Mientras que otras logran sobrevivir y adquieren justamente este término o este concepto que se le llama robustez. Es decir, fueron resilientes, vencieron la adversidad a la cual fueron expuestos y lograron robustecerse. Entonces, ahí hay un conjunto de respuestas orgánicas, ¿no? Si pensamos en el entorno, la Tierra como tal, la biosfera también ha generado respuestas. Un ejemplo de esto son los movimientos telúricos, ¿no? Que en buena parte se deben al tema de cambio climático. También responden a la acumulación de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces la biosfera también genera respuestas. Entonces, en este documento, usted tiene algunas tareas que va a desarrollar. Yo le voy a pedir que lo lea. Lo lea completamente, íntegramente, para que se familiarice a su vez con la terminología. Eso por un lado. Por otro lado, también va a quedar expuesto, o voy a enviarle una guía de buenas prácticas de recursos naturales. Esta guía la vamos a ver a partir de la siguiente semana, porque como es un curso corto, esta semana culminamos con sostenibilidad y la siguiente semana ya entraríamos a lo que son los recursos naturales. Entonces, en esta guía tenemos obviamente los conceptos básicos de los recursos naturales. Dan los conceptos básicos. ¿Y cómo se relaciona la sustentabilidad con los recursos naturales? Ahí hay un dato importante que mencionar. El término sustentabilidad y sostenibilidad. Ambos exactamente tienen el mismo enfoque.
y ambos hablan justamente del uso del recurso sin afectar a las generaciones futuras. Entonces, en la guía de buenas prácticas, usted va a encontrar recurso a recurso con su correspondiente problemática y las funciones de estos recursos en los ecosistemas. Entonces, le voy a pedir también que lea la guía, que se la voy a enviar por correo y va a quedar colgada en el Moodle, pero me temo que si usted no soluciona el problema de la matrícula, no va a poder acceder al sistema y yo no voy por ende a poder pasar las notas y eso sería fatal. Entonces, esto, a partir de estos dos documentos que le he mostrado, el documento de sostenibilidad y el documento de las buenas prácticas, de estos dos documentos van a salir las 30 preguntas para el examen y para la lección. Entonces van a salir 15 preguntas del PDF de sostenibilidad y 15 preguntas de las buenas prácticas. Por eso también es necesario que usted los revise y los lea. ¿Qué más va a quedar en su campus virtual? Van a quedar las tareas que le mencioné. Entonces, ya tengo preparado y seleccionado el informe de la Agenda 2030 del Ecuador. Esta agenda tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. De ahí va a salir una tarea. ¿En qué va a consistir esa tarea? Que usted revise el documento y redacte 5 ejemplos de cómo el Ecuador se ha incorporado a los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el boletín 3 de los ODS encontrará también no solo los objetivos de desarrollo sostenible, sino su implementación. Cómo el Ecuador ha venido trabajando bajo el enfoque de los ODS. Entonces, aquí tiene usted el detalle de los 9 objetivos y la división de estos objetivos de acuerdo a sus ejes. Además, este boletín le menciona algo de las estadísticas con respecto a lo que ha ocurrido en el Ecuador y los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los municipios, cómo ellos han venido trabajando en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy en día, el concepto de sostenibilidad se ha ampliado y yo diría, se ha profundizado, porque ya no hablamos de un concepto de sostenibilidad general o sin una meta propuesta. Ya hoy en día se habla de los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, cuando se habla de sostenibilidad, por ejemplo, usted toca el tema, voy a ampliar un poco esta imagen. Usted habla de garantizar una vida digna para las personas. También habla de la plurinacionalidad y habla de los derechos de la naturaleza como tal. Entonces, esos 3 objetivos están agrupados en el eje 1. En el eje 2, en cambio, tiene agrupados al objetivo del sistema económico social. Tiene el objetivo 5, que habla sobre la competitividad y el crecimiento económico.
Y el objetivo 6, que son las capacidades productivas del entorno. Inclusive, se enfocan temas como alimentación, agricultura, el uso del agua como tal, el uso de la energía, el derecho de la educación y el derecho de la igualdad, Entonces, en el boletín 3 de los ODS, usted tiene algunos ejemplos o algunos casos como Manabí, Napo, Santo Domingo, Azuay, las Islas Galápagos. ¿En qué están trabajando estas provincias, no? Y tendría usted que revisarlos para que de ellos escoja los más relevantes, escoja los 4 más relevantes y elabore su resumen, ¿no? Sobre qué acciones se han emprendido a nivel de provincia. Entonces, estos 2 documentos eran muy importantes mencionarlos el día de hoy porque van a quedar colgados y que usted tenga clara cuál es la actividad que se va a desarrollar. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? No, sí, estoy anotando todito. De ahí mismo ya tengo que ir sacando todas las 15 preguntas y... No, usted no saca las preguntas las voy a generar yo, pero cuando cuando yo las genere, usted ya sabe dónde tiene que buscar la respuesta. Ya, listo. Ojo, a ver, y ahora le voy yo a tomar la lección, ¿no? ¿Dónde tiene que buscar la respuesta de las 30 preguntas? ¿En qué documentos? Usted me está diciendo, usted va a hacer 15 preguntas de lo que es del primer libro, que es sostenibilidad y sostenibilidad. Sostenibilidad. Y 15 preguntas me va a del libro de la guía. De ahí. 15 preguntas de la guía de las buenas prácticas de recursos naturales. Buenas prácticas, sí. De ahí usted lee y puede seleccionar la respuesta de las 30 preguntas. Ya, ¿qué va a hacer con el boletín 3 de ODS? Con el que estoy mostrando en la pantalla. ¿Qué va a hacer? Ya, aquí tengo que redactar, por ejemplo, Ecuador de los objetivos de sostenibilidad. Correcto, que tomar 4 ejemplos, los que más le llamen la atención. 4 ejemplos. 4 ejemplos. Y eso usted tiene que redactarlos y subir a la plataforma. La plataforma, sí. Bien. Ya, entonces continuemos con lo que estamos revisando, ¿no? Continuemos con lo que estamos revisando. Decíamos que el concepto de sostenibilidad había sido generado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, y que el objetivo final era evidenciar las acciones del hombre o identificar las acciones del hombre que generan justamente la destrucción ambiental, el aumento de la pobreza y la vulnerabilidad. Y estas acciones están encaminadas justamente a las condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas, que generan una relación entre sí, ¿no? Muy importante. Porque, por ejemplo,
sin el tema legal de administración por parte de las autoridades, yo no puedo tener una correcta actividad económica antropogénica. Eso lo hemos visto ayer. Cuando hablamos de empresas, nuestra mente debe de ampliarse, no solo a la empresa grande, sino al pequeño, al mediano y al gran empresario. Cuando hablamos de uso de tecnología, pensamos en todos los que pueden usar tecnología con fines productivos. De manera que la tiendita pequeña que está en mi casa o el supermercado que está en la esquina de mi casa también entra a formar parte de esa actividad económica. Esa actividad económica involucra a las personas como tal. Y ayer habíamos mencionado que la comunidad puede sufrir afectaciones por parte de esta actividad económica. Y por eso es importante el diálogo o la retroalimentación de unas y otras partes, ¿no? Para conseguir la armonía entre los ejes básicos de la sostenibilidad. Entonces, acá tenemos un nuevo gráfico que es los tipos de sostenibilidad. Entonces, yo más que tipos le llamaría componentes. Y yo me quedaría con la palabra componentes. Los componentes de la sostenibilidad son la parte social, la parte económica y la parte ambiental. De ahí que vemos que el enlace, estos antiguamente o en la escuela nos enseñaron como los diagramas de Venn o el diagrama de Euler. Entonces, la intersección de color verde es justamente el equilibrio entre la parte social y la parte económica. Aquí ya hablamos de un tema que vincula conceptos más de tipo económico como tal, ¿no? Cuando hablamos del equilibrio, los puntos de equilibrio entre consumidores y entre los que ofertan, ¿no? Entre la demanda y la oferta. En la parte social y su relación con la parte ambiental, está la parte morada del gráfico. Y esa parte morada habla justamente de la cohabitación. Entonces las personas o la comunidad puede cohabitar con el medio. Y llámese al medio justamente a los ecosistemas, a los bosques, a las playas, a las ensenadas, a los campos, a las lagunas, al mar, al río, al océano. Podemos cohabitar. Pero es necesario evitar el perjuicio de las demás especies. Hay que buscar siempre un equilibrio. Y finalmente está la intersección de la parte económica con la parte ambiental. Y se coloca esta sombra de color naranja que es justamente la viabilidad. Y es todo este conjunto de intersecciones que me van a conformar o me van a dar como resultado el centro, que es el desarrollo sostenible. Entonces, la parte equitativa económica con la cohabitación del ser humano frente a los ecosistemas o con los ecosistemas y sus respectivas especies, y el medio ambiental con la parte económica viable, todo eso integra la parte de desarrollo sostenible.
aquí está un poco ampliada la explicación, ¿no?, de lo que mencionaba. Entonces, cuando se habla de componente ambiental, quiere referirse al recurso natural. Y cuando hablamos de los recursos naturales, tenemos justamente a la disponibilidad de la calidad de agua en un río, la disponibilidad de calidad de agua en un lago, el tema de la presencia de especies forestales, el tema de la biodiversidad en general, ¿no? El que las especies endémicas de cada ecosistema no pierdan su hábitat a causa de las actividades económicas humanas. Es necesario que el componente ambiental se preserve y se reduzca al mínimo su impacto. Esto es muy importante. El componente social somos nosotros, ¿no?, los seres humanos, el colectivo de las personas, que por supuesto somos los que trabajamos, somos los que formamos parte o ese corazón de la actividad económica antropogénica, ¿no? Entonces, podemos nosotros trabajar con los recursos, pero siempre habíamos mencionado el tema de ayer del plan de manejo ambiental, ejecutando estas herramientas tan importantes que me ayudan a definir las acciones dentro del contexto económico laboral, ¿no? El componente económico, que son las empresas, y habíamos mencionado que la sostenibilidad económica justamente se da cuando todos buscan la sostenibilidad ambiental. Y por supuesto, la factibilidad financiera es posible alcanzar. En esta lámina, y con esta vamos a concluir, tenemos los principales problemas que enfrenta el desarrollo sostenible. Entonces, hoy en día tenemos escasez de agua potable, que se avisora para los siguientes años, probablemente una guerra por agua potable. Hoy en día la contaminación de ríos, de aguas subterráneas y de pozos de agua dulce, que es desde donde podemos nosotros extraer agua, se encuentran contaminadas, ¿no? Y habíamos mencionado hace unos minutos atrás la presencia de metales pesados y químicos. Y las industrias no han tenido la precaución de evitar descargarlos en los ríos o en los receptores o cuerpos hídricos. Entonces todo esto nos está llevando a que la población cada vez más y más tenga escasez en el recurso natural. No, que no tengan agua potable. Claro. Ya. El segundo punto, la segunda problemática que tenemos es la insalubridad en las poblaciones. Aquí hay un tema bastante complejo y lo estamos de hecho viviendo ahora en el COVID-19, ¿no?, en la pandemia. Y uno de los puntos básicos a luchar en la pandemia es el tema de salubridad. Entonces, se nos ha impuesto una serie de medidas de bioseguridad, ¿no?, y de limpieza extrema. ¿Y qué es lo primero que podemos nosotros visualizar? Que existen
sobrepoblación en realidad en las viviendas. Y este es un poco el tema de discusión que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Hay una expansión demográfica de tipo exponencial. Y esa expansión demográfica de tipo exponencial ha generado que causemos o que tengamos más desechos. Y al momento en que tenemos más desechos, la insalubridad de los barrios y de las casas crece. Y eso trae consigo no solo proliferación de agentes infecciosos, sino que además de vectores infecciosos como moscas, ratones, cucarachas. Entonces, es un tema bastante delicado, ¿no?, de mencionar. Porque por un lado tenemos una sobrepoblación evidente en lo que es Latinoamérica, y también usted tiene una población o un crecimiento poblacional controlado en los países de Europa, ¿no? Allá la población tiende más a envejecer porque hay mucho más control. Entonces, es un problema actual que también está vinculado al desarrollo sostenible. Y vamos a quedarnos antes que nos bote el sistema, porque tengo que hacer la foto. De una vez voy a hacer la foto porque ya son las 9 y ya mismo ese sistema se cierra. Faltó un minuto, se cierra automáticamente. Se cierra automáticamente. Ajá. Entonces, vamos a dejar hasta ahí la grabación y la clase. Y voy a enviarle yo a su correo esos archivos, ¿no? Por favor, revíselos y lea, ¿no? Lea para que sepa de qué se trata. Ya listo, sí, ya noté igual lo que usted me está. Igual reviso. Secretaria, el día de mañana con respecto a su... El día martes la clase es a las 8. Mañana sí va a quedar a las 9, tal cual nosotros lo hemos programado, ¿no? Ya. Bien, entonces aquí cerramos la grabación. Muchas gracias y nos vemos Dios mediante mañana. Gracias, mi cuídese, chao. Cuídese conmigo.